Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos nuevamente a un video de Call of Duty Mobile, Warzone Mobile informativo, un poquito de ambos, claro que sí, y bueno, vamos a darle que es lo más importante, y les tengo un pequeño spoiler en este video. Solo digo algo, cracks, ¿recuerdan lo que les comenté? Pues pronto verán algo muy subjetivo en el canal. Solo digo algo, Blackshark 5 Snapdragon 8 Gen 1, claro que sí. Bueno, vamos en detalle y vamos con el video de hoy. Bueno, señores, como ustedes saben, hace poco terminó la alfa de Warzone Mobile. Señores, pronto tenemos una alfa, dentro de muy poco tendremos otra alfa, algo más objetivo, algo más grande y obviamente mejor optimizado y mejor renderizado. Así que pronto se vienen esos gameplay poderosísimos, señores. Tanto se espera la actualización como de Warzone Mobile, también como la de Call of Duty Mobile con la nueva temporada que estará llegando dentro de muy poco. Sí, exactamente la temporada número 6, que se ha comentado de que va a haber nuevas cositas como perks e incluso mejoras en el Battle Royale, además de el nuevo vehículo, Jackal, básicamente, podríamos decir un jet típico de ataque, en lo que es el mapa de Battle Royale. En fin, ¿qué podríamos decir actualmente de todo este medio con lo que está pasando actualmente? Como ustedes saben, por la noche del día de ayer, yo subí un video comentando actualmente que estaban bajando ya los videos de Warzone Mobile. Mucha gente me dijo de que era obvio, o sea, sí, era obvio, cracks, pero entiéndanme. Todo empezó posiblemente, sí, que un lunes por la mañana, no, perdón, un fin de semana por la mañana. Yo había probado el Warzone Mobile y por Discord había comentado que lo había jugado y les compartí unos cuantos, gameplays sin marca de agua. Al día siguiente miré de que habían publicado completamente lo que era gameplay de Warzone Mobile. Sí, eran mis gameplays, todo el mundo lo sabía porque salía también mi nombre y también de igual manera se escuchaba la voz de mis compañeros y la voz mía incluso. Bueno, no obstante, todo el mundo pensó de que al siguiente día Activision vendría, o actualmente a inicios de la semana pasada, iba a votar estos videos. No los votó, le valió madre Activision. Entonces, luego de 3-4 videos de subir información de Warzone Mobile, lo que hemos visualizado, y también todo lo que había puesto en Discord, pues me di la tarea de subir los videos. No le veía nada malo, al fin y al cabo Activision no iba a bajar nada. Cosa que pasa el día de ayer y a uno de los creadores de contenido subió un gameplay en Full HD 4K, o sea, básicamente en iPhone 13 Pro Max, básicamente, y se miraba súper hermoso. Nada que ver con lo que se visualizaba en mi Blackshark 4 que tengo por acá. Y me di a entender, cosa que quiere decir de que en iOS estaba mejor optimizado que en un dispositivo gama alta de Android, porque en realidad este tiene un Snapdragon 870 y pues básicamente, pues, ¿qué te puedo decir? Contemplaba completamente lo que estábamos visualizando de gameplay. Y para el que vio ese gameplay o lo ha visto en Twitter, pues nos estamos dando cuenta de que sí, Warzone Mobile va a ser un juegazo. Y no se preocupen por las especificaciones. Ayer lo estábamos hablando en mi video de las recomendaciones de especificaciones. Que sí, todo apunta de que va a permitir dispositivos no tan carísimos. Eso me gusta, porque pensé que iba a pedir requisitos de 6 GB de RAM en adelante. Cosa que pues a todo mundo se había puesto nervioso. Hay que ser sincero, las cosas como son. Bueno, en fin. Ya bajamos todos los videos, le hablé completamente a todos los creadores de contenido porque Activision estaba dormido y de repente se despertó. Así que bueno, eso con el enfoque. Vamos a ver qué pasa con la siguiente alfa, con qué nos puede salir actualmente Warzone, que es lo más importante. Y lo siguiente, pues vamos a ver qué pasa tanto con Warzone y cuando esté Call of Duty Mobile de la mano. Básicamente tendríamos el mejor multijugador y posiblemente el mejor Battle Royale de Call of Duty hasta la fecha, como ustedes saben. Es raro, porque esto fue lo que pasó en su día, cuando salió Call of Duty Black Ops 4, que sacó Blackout, un Battle Royale. Y luego de ese Battle Royale no logramos ver ningún Battle Royale más hasta que salió Warzone en 2020. Y pues fue el mejor Battle Royale hasta la fecha, innovando completamente en lo que fue la saga y reviviéndola como no tienen idea. Es lo que va a pasar actualmente en Call of Duty y es que va a revivir completamente. O sea, es lo que pasa. No digo que esté Call of Duty Mobile muerto, por favor no me malinterpreten, pero estamos hablando del auge. O sea, básicamente el tremendo topic de que mucha gente, incluso gente de emulador que va a jugar este juego, va a venir a jugar Warzone por Verdansk, por la nostalgia. Muchos creadores de contenido de los pesados de PC y consola van a jugar en el emulador solo para jugar Verdansk. Porque sí, va a estar para el emulador, pero va a decir, ay no, que va a arruinar la experiencia. No va a arruinar ni madres porque lo van a separar, así que tranquilos, por favor. Así como pasa en COD Mobile. Ahora, esperemos la optimización esté como la de COD Mobile al día de hoy. O sea, básicamente COD Mobile en sus días no estaba muy bien optimizado. Al día de hoy está muy bien optimizado. Es decir, Destro, COD Mobile no está bien optimizado. Mira, te voy a decir algo. En mi dispositivo, en los que he probado, va bien. En los dispositivos de 3 GB de RAM y 4 GB de RAM está muy mal optimizado. Ahí sí te doy completamente fe. No sé en los de 6 GB de RAM cómo andarán. O sea, me refiero a los típicos, no sé, por ejemplo,
Snapdragon 835, 855. Creo que en el 840 anda más o menos bien. En el 720G creo que andaba muy bien al día de hoy, o creo que no, pero bueno, ustedes me pueden hacer saber cómo les va actualmente el COD Mobile. Creo que la optimización al día de hoy ya no le están tocando actualmente COD Mobile, ni nunca la van a tocar, solo le van a meter ya más contenido. Dudo mucho que eso pues lo puedan arreglar, porque ya creo que llegaron a un tope. O sea, COD Mobile ya llegó al tope de que es como que hasta aquí llegamos en optimización, ya pulimos el juego. Y estoy de acuerdo con ello, el juego está muy pulido al día de hoy, es básicamente perfecto en su totalidad en muchos aspectos. Y es que a nivel de contenido el juego es brutal, o sea, lo que tiene de contenido COD Mobile es brutal. Y me van a decir, mucho se le está mamando a COD Mobile. Y sí, la verdad es que, ¿qué te voy a decir? Yo disfruto del multijugador de COD Mobile, o sea, a mí me encanta. El detalle es que de tanto contenido que hay, es que no sabes ni qué agarrar. Obviamente lo que siempre mata un juego es el meta, siempre lo he dicho. Pues el meta es lo que mata a COD Mobile al día de hoy. Básicamente solo viendo la mayoría de las armas, que si M13, que si la Zebra, que si la Kilo. No miras variedad, a menos que estés en rango bajo, pues ahí sí se nota completamente. Y pues bueno, veremos qué pasa con la actualización. Se vienen mejoras, tanto para COD Mobile, a nivel de texturización y demás, según tengo entendido. Y pues algunas cosas mediáticas que se han visto. Lo que se ha comentado es que viene obviamente la Peacekeeper mítica, que va a volver obviamente la Zebra mítica. Estamos dentro de poco a la espera de que salga la última ruleta de esta temporada, bueno, de las últimas, que es Ghost, básicamente, es Ghost. O sea, es Ghost Retribution, el Ghost que todo el mundo esperaba. Y pues eso más que todo en detalle, mis queridos cracks. Bueno, haciendo énfasis conforme a ello y esperando de que pues pase algo bueno, en teoría, de Call of Duty Mobile, veremos qué tal, qué va a pasar cuando Warzone, en este año, si es que sale, esté al mismo margen que COD Mobile, o sea, los dos estén ya global, en teoría. Lo más seguro es que Warzone, si tiene multijugador, lo vayan a pulir. Y pues no se esperen de que salga súper optimizado, porque ya me espero las críticas. Que el juego está mal optimizado, que la chingada madre hizo un Apex, hizo un PUBG New State. Y yo, tranquilo, hijo de puta, espérense. Hay que ser paciente ni modo, o sea, básicamente. Mira, ya te digo yo que los que van a estar bien, en teoría, optimizables van a ser el Snapdragon 8 Gen 1, el A14 Bionic de Apple, el A13 si no estoy mal, y ya. Esos van a estar bien optimizados porque son los últimos procesadores que han salido. Creo que ya está la 15, ¿verdad? Y esta es la 15, creo que va a estar mejor optimizado incluso. Entonces lo que te digo, es subjetivo y puede pasar o no puede pasar esto. Así que vamos a ver qué se cuece. Esperando una actualización del alfa en esta semana de Warzone Mobile, porque va a haber actualización, van a meter servidores nuevos. Y esperando la actualización de Call of Duty Mobile, que queda 9 días. Sé que posiblemente en una semana tengamos esa actualización. Creo que no es raro de que haya dos optimizaciones y actualizaciones de un juego, por lo que uno está en alfa y otro ya está globalizado desde hace 3 años, en lo que es el medio. Así que veremos qué pasa. Con ansias de ver qué de nuevo trae COD Mobile, aunque sea con el nuevo pase de batalla. Vamos a ver qué se cuece. Y pues bueno, con esto finalizaríamos el video de hoy informativo. Si te ha gustado, por favor, déjame tu poderoso like. Si te ha gustado el gameplay de fondo, pequeño guiño, haciendo unas pequeñas review ahí del gameplay del Black Shark 5. Y demás, pues como siempre, un besazo y nos vemos en el próximo video. Mi nombre, como siempre, Destro32, que la 1314 me los acompañe. Y nos vemos. Hasta la próxima. Adiós.